Para entender qué es lo que vas a pagar, más allá de lo que dijo Iguacel, está Julia Estrada. Julia, bienvenida. Gracias, Lu. Preparamos un ejercicio para poder mostrarles, lamentablemente, porque el día de hoy se ha ratificado la decisión. Les confieso que yo en algún momento pensé que, en virtud incluso de la denuncia de Marijuán, podía llegar a retractarse en la conferencia de prensa de hoy. Cuando anunciaron la conferencia de prensa, no se retracta el gobierno. Entonces lo que vamos a mostrar es sencillamente un ejercicio de qué es lo que se va a pagar, cómo se va a pagar y después algunos problemas serios que van a la legalidad de la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, porque no hay más ministerio. Digo, acá tenemos un ejemplo de 3 bimestres sobre los cuales se va a aplicar la resolución. La resolución que se publicó en el boletín oficial va de 6 meses, del 1 de abril al 30 de septiembre, con lo cual no entra abril porque el dólar estaba a 20, pero entra mayo y junio, en donde, por ejemplo, con un consumo del bimestre de 300 metros cúbicos, que es un consumo muy básico, digo, si es una familia de 4 o 5 integrantes que usa el termotanque a gas para bañarse, para calentar el agua, que además usó estufas en varias habitaciones durante el invierno y que claramente usa la cocina con gas, esto no es suficiente, 300 metros cúbicos. Es un ejemplo conservador para 1 o 2 personas. 2.993 pesos era la factura que ya pagó en el bimestre. En julio-agosto 5.400 pesos pagó. Y en septiembre, por eso dividimos solo porque es hasta septiembre, octubre no entraría, 5.463 pesos. ¿Qué es lo que establece la definición de la Secretaría de Gobierno de Energía? Que hay una diferencia en cada uno de estos bimestres entre lo que nosotros pagamos y lo que debimos haber pagado, porque el gas que utilizamos en realidad valía más. Ahora les voy a explicar que igual esto es meter a los usuarios en un conflicto, en una controversia que es entre dos partes, que son las empresas distribuidoras y las gasíferas, en donde nosotros no deberíamos estar. Pero lo cierto es que nos introducen en el conflicto. Entonces te dicen, a partir de un cálculo que ahora voy a explicar, que te faltan pagar 370 pesos en el primer bimestre, 942 pesos en el segundo bimestre de estos que estamos mirando y 855 pesos en el tercer bimestre. En total vas a deber 2.167 pesos divididos en 24 cuotas desde el 1 de enero de 2019 hacia adelante. Nosotros acá hicimos, para explicar bien el ejemplo, este consumo es mayor de 450 metros cúbicos porque hacía más frío en julio y en agosto, y 400 metros cúbicos en septiembre y octubre. Solamente tomamos la mitad porque es hasta el 30 de septiembre. Vamos ahora sí a una segunda placa en donde quiero explicar por qué esto que acabamos de ver tiene muchos problemas. Primero, el origen del problema es que hay una ruptura de la cadena de pagos entre empresas distribuidoras y gasíferas. Los usuarios, las usuarias no somos responsables. Quiero tratar de explicar esto. Las empresas distribuidoras juntan la plata en pesos que nosotros le pagamos a través de las facturas y le pagan a las gasíferas con una de las productoras de gas que están en la Patagonia Argentina, extraen el gas de nuestro suelo con una diferencia entre 60 y 90 días. En Argentina, entre mayo y agosto, septiembre, el dólar subió un 100%. Esa demora significó que las distribuidoras le pagaron a las gasíferas en pesos lo que habían recaudado de todos nosotros, pero ya no alcanzaba para equiparar los dólares que las gasíferas le pedían por la extracción del precio del gas en boca de pozo. Entonces las gasíferas le mandaron notas de débito a las distribuidoras, algo que además es común cuando la diferencia de precio no supera el 20%. Históricamente han mandado notas de débito a las distribuidoras y las distribuidoras deben compensar a las gasíferas con esa diferencia. ¿Qué pasó acá? La diferencia fue tan grande que las distribuidoras le dijeron a las gasíferas: no, yo no tengo la plata. Cortaron la cadena de pagos y nos la vinieron a pedir a nosotros. No es legal la retroactividad. Este es el eje más importante que tienen los que están haciendo demanda legal. Hay el decreto reglamentario de esta famosa ley del menemismo de 1992, el 2255, dice que las diferencias de precio se calculan y ese cálculo se aplica hacia adelante. Es decir, si hubiera diferencias de precio, se pueden calcular, se pueden establecer, pero nunca se pueden pagar respecto de lo que debimos haber pagado hacia atrás, sino que hacia adelante se actualiza con un nuevo dólar. En tercer lugar, la inestabilidad cambiaria. ¿Por qué la tenemos que pagar nosotros? ¿Por qué las empresas distribuidoras, por ejemplo, no pueden generar algún tipo de cobertura cambiaria para evitar tener estos problemas? Algo que es lógico, compras dólar futuro y tenés cobertura cambiaria, es muy fácil. Por último, es cuestionable que se cobran intereses sobre intereses. Ellos lo que hicieron fue calcular
Nosotros, por ejemplo, planteamos una diferencia en el bimestre mayo-junio, diferencia de plata que se estira con intereses hasta diciembre de 2018. Esa deuda, además, se vuelve a plantear en 24 cuotas y se le vuelve a aplicar una tasa de interés. Hay doble aplicación de intereses en el cálculo que plantea el gobierno.